Lo dijo en la primera hora. ¿Qué pasa con la figura de la vicepresidencia? A esta hora está claro que se está tratando de desviar la atención del debate. Pero ayer les presentaba lo que dicen los artículos de la Constitución, el 149, si mal no recuerdo, que establece que la función natural de quien ostenta la vicepresidencia de la República, esa es la función constitucional, reemplazar al presidente o presidenta en caso de ausencia temporal o definitiva, ¿ya? Función natural. Y la propia norma dice, cuando no esté reemplazando al presidente o presidenta de la República, la vicepresidenta o vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el presidente. Yo creo que esa es la norma donde no hay donde perderse. Pero claro, se están generando interpretaciones porque la vicepresidenta está en Israel, que hay la denuncia del Tribunal Contencioso Electoral que todavía no se formaliza, el caso Nene, bueno, hay un montón de cosas y está claro con las últimas declaraciones de autoridades del gobierno que en el radar del gobierno claramente pretenden sacarse de encima a la vicepresidenta. ¿Es tan fácil, tan sencillo? ¿Cuáles son las vías jurídicas? Le quiero preguntar a una especialista en la materia, la doctora Jimena Ron Herráez, constitucionalista que visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, ayúdenos a tostar granizo como su programa, su podcast. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Fabricio, hola Belkis, querida, ¿cómo están? Y un saludo también a todos los que nos escuchan. Fabricio, creo que tengo que empezar señalando esto. La figura de la vicepresidencia es una figura un poco anacrónica me parece que para por lo menos los países latinoamericanos, ¿no? Es una figura de alguien que no es necesario. Y esto es clarísimo. Además, la propia Constitución intenta hacer como una salida señalando en el artículo 150 que en el caso de la ausencia temporal de la vicepresidenta puede encargarse a un ministro de Estado, ¿no? A uno de los ministros de mayor confianza. Ahora, eso en la eventualidad de que hubiese una ausencia temporal, que no es el caso, ¿no? Entonces, me parece que aun cuando no estemos de acuerdo con la figura de la vicepresidencia, en este momento es una figura constitucional que hay que respetar. Es lo que hay. Es lo que hay. En efecto, en algún momento quizás eso se elimine, pero hoy por hoy es una figura constitucional que tiene que respetarse, ¿no? Y me parece ahí que lo que tiene el presidente de la República frente a él son candados constitucionales que son difíciles de romper. Y el primer candado constitucional es básicamente generar esta sucesión constitucional que es, en el caso de que él no esté temporalmente, ¿no es cierto?, tiene que ser reemplazado por la vicepresidenta, porque bien lo ha señalado Fabricio, la figura de la vicepresidenta, la función natural de la vicepresidenta es justamente reemplazar al presidente en el caso de ausencia. Pero es precisamente lo que el gobierno busca evitar a propósito de estas fricciones y este rompimiento de relación con la vicepresidenta Verónica Abad. En ese sentido, la discusión se centra ahora mismo en ¿Daniel Noboa necesita pedir licencia o no? ¿Daniel Noboa tiene que renunciar para participar en la campaña en los próximos meses? Sí, y esto de saltarse a la vicepresidenta es expreso además, ¿no? El viceministro de gobierno ya dijo claramente sería nefasto que ella esté ahí, entonces ahí, además de todas las acciones, deja claro que la intención es saltarse esta sucesión constitucional. En efecto, si el presidente de la República quiere lanzarse a la reelección o quiere lanzarse, digamos, a un nuevo, a esta campaña electoral que va a empezar, tiene que hacerse a un lado. Y hacerse a un lado, ya sea que pida licencia en los términos que establece el artículo 93 del Código de la Democracia o que renuncie, porque ya lo decíamos, ¿no es cierto?, el espíritu de la norma del Código de la Democracia como tal es que aquel que está fungiendo de presidente de la República o en algún cargo en específico no tenga este poder de influenciar en el elector para ser de alguna manera favorecido en las elecciones, ¿no? Entonces, claro que el presidente tiene que hacerse a un lado. Ahora la pregunta es, ¿quién queda? Debería de quedar la vicepresidenta en la medida en que no existe hoy por hoy una posibilidad constitucional de que ella no lo reemplace, ¿no? La única posibilidad constitucional, decía yo, está en el artículo 150, que es que hay una ausencia temporal del presidente y de la vicepresidenta. Entonces la pregunta es una ausencia temporal esto que está pasando con Verónica El hecho Abad? de que físicamente esté fuera del país. Que físicamente esté fuera del país, técnicamente no, porque el mismo artículo 149 de
de la Constitución establece que la ausencia temporal se configura cuando hay o enfermedad o caso fortuito que genere ausencia por 3 meses. Entonces, ella no ajusta a ninguno de los dos escenarios, de manera que una ausencia temporal tampoco es posible, digamos, justificar. De ahí que no existe, digamos, la posibilidad legal de que ella en efecto no reemplace al presidente de la República. O sea, ahí no hay cómo saltarse la norma. No hay cómo saltarse, porque es norma constitucional. A ver, además. yo ahí, por ejemplo, quiero ir desmenuzando algunos criterios, porque esto generó ayer un debate jurídico. Y hay una frase muy coloquial, ¿no? Donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones, dicen. Entonces, cada abogado tiene una interpretación distinta. Por ejemplo, el también constitucionalista Ismael Quintana publica: la discusión sobre quién debe suceder a Noboa en caso de ausencia temporal es estéril. Las reglas están claras, dice el doctor Quintana. Conforme el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y la sentencia de la Corte Constitucional, no optaría por reelección, sino por un primer periodo de gobierno y por ende no necesita licencia. ¿Qué opina usted sobre este criterio del doctor Quintana? Ya, esta es una interpretación que me parece que se extiende más de lo que debería extenderse. En efecto, puede que esta nueva campaña que pueda hacer el presidente de la República no sea considerada una reelección, pero esto es, en términos de la Corte Constitucional, para efectos del cómputo de una nueva elección, ¿no? Es decir, de esta posibilidad que establece la Constitución de solamente ser reelegido 2 veces. Esta es la figura, lo que analizó la Corte y lo que determinó la Corte, pero no habló nada de la licencia. Por eso es que el extender esa decisión a la licencia, no pedir licencia, me parece que es una interpretación que definitivamente se extiende más allá de lo que debería extenderse y en efecto va en contra de norma constitucional. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que el presidente en efecto haga un paso al costado, precisamente porque el objetivo es que el presidente no influya, no interfiera, y además que toda la campaña electoral no interfiere en sus funciones, es decir, es tanto de ida como de vuelta, es decir, que él no influye en el electorado, como que la misma campaña electoral que quita tiempo tampoco interfiere en las funciones de la presidencia. Ese era el espíritu de la reforma incorporada en el Código de Democracia en 2020, ¿verdad? Es correcto. Porque antes de 2020, a propósito de una pregunta que me hacen y me mencionan que qué pasó, por ejemplo, en 2009, cuando el presidente Correa buscó la primera reelección, que con base en la nueva Constitución iba a ser su primer mandato de 2009 a 2013 y lo hizo en binomio con Lenín Moreno, es decir, teníamos presidente y vicepresidente, pero en ese tiempo, si mal no recuerdo y corrígame si estoy equivocado, no había la obligación de pedir licencia. No, la obligación de pedir licencia viene con las nuevas reformas del Código de la Democracia, 2020. Correcto. Y esta idea precisamente es precautelar que el principio democrático, ¿no? Es decir, que haya transparencia, que haya libertad del elector para decidir y en efecto si es que uno de los candidatos al presidente de la República es el propio presidente de la República, ejerciendo todas las funciones que tiene que hacer, no sé, que incluyen el lanzamiento de obras, es decir, todo esto en efecto va a generar una influencia en la mentalidad del electorado. Eso es lo que se busca evitar. Por eso es que se le dice haga un paso al costado, ya sea que pida una licencia o que renuncie, pero que en efecto deje a alguien generando, digamos, esta gestión, esta administración pública para que él se dedique a la campaña electoral. Doctora, lo que usted refería hace unos instantes respecto de que la sentencia de la Corte Constitucional no habla expresamente de este tema de la licencia, a mí me parece importante porque si bien en efecto, no lo dice esta sentencia de la Corte, más allá de estas interpretaciones que para muchos pueden resultar forzadas, sí hay norma expresa en el mismo Código de la Democracia en este sentido. Y ahí hay que hacer una lectura. Correcto. Entonces, la idea es que, a ver, primero que no podemos hacer una interpretación extensiva de una decisión de la Corte Constitucional o de cualquier juez, ¿no? Las decisiones son expresas y tienen reglas claras que no se pueden, digamos, interpretar de manera antojadiza. Me parece que un poco lo que se está pretendiendo hacer en ese sentido es eso, ¿no? Hay una norma expresa que establece el tema de la licencia o que, digamos, el presidente también puede optar si no quiere pedir licencia por la renuncia. El objetivo siempre va a ser que dé un paso al costado. Me parece a mí que lo importante de aquí es determinar quién queda y ahí también hay norma expresa constitucional, que es que debería de quedar la vicepresidenta de la República, dado que es su función natural. Lo que está haciendo ahora, digamos, es una función encomendada por el presidente de la República. Que no es su función natural. Que no es su función natural, que es una función que también establece el ordenamiento jurídico. Que no está jurídico, por encima
encima de su función No natural, está por debajo de su función natural. Es eso, exactamente. Jerárquicamente su función va a ser la de reemplazo, ¿no? Ahora, mientras no reemplace, el presidente la puede delegar a cualquier otra función, que es lo que ha ocurrido ahora. Pero si cuando él no corresponda está, reemplazar, esa es la función primigenia que establece la Constitución. La función natural y la función constitucional. Aquí entonces hay que separar. Está claro, y me imagino que coincide, como nos ha dicho, con el criterio de que efectivamente, técnicamente, jurídicamente, la próxima campaña será para la primera elección de Noboa. Sí. Ya, porque este es un gobierno de transición. Pero eso no tiene que ver con la obligación de pedir o no licencia. Es correcto, es correcto. Ya. Sobre eso, frente a lo que dijo Ismael Quintana. ¿Qué dijo el doctor Esteban Ron Castro, en cambio? Recordatorio electoral. Artículo 96.6 del Código de Democracia y las imposibilidades de candidatura. Servidores públicos deberán renunciar a su cargo antes de la inscripción de la candidatura como regla general. En caso de reelección u otro, se aplica la licencia sin remuneración. Las elecciones extraordinarias no tienen efecto de reelección para la contabilización de mandatos solo y exclusivamente para este efecto. Si no se considera esta regla, en el peor de los casos, el presidente le aplicaría la regla general, que sería la renuncia obligatoria de su cargo para la candidatura. Artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, generalidad de los servidores públicos. Creo que ese criterio va de la mano con el suyo. A ver, lo que pasa es que el presidente en este punto tiene dos opciones para mí, ¿no? El determinar que esto de aquí es una reelección y pedir una licencia, o acogerse, digamos, al criterio de que no es una reelección, que es una primera, digamos, elección en este caso, porque lo que está cumpliendo es la finalización de un mandato anterior, y renunciar. Me parece que en cualquiera de las dos es posible encajar, ¿no? Porque lo que hizo la Corte en el caso específico fue un análisis respecto de un escenario que se determinó un contexto específico. Me parece que aquí o renuncia o pide licencia, pero en cualquiera de los dos casos tiene que dar un paso al costado. Eso yo creo que es importantísimo, y determinar además que quien tiene que quedar es la vicepresidenta. Por eso me parece a mí que eso él lo tiene claro, y de ahí que las formas por las que esté tratando de saltarse la vicepresidenta no solamente sea un tema de interpretación, sino incluso el tomar mano de acciones legales, ¿no? Por eso es que también hay una demanda en el Tribunal Contencioso Electoral presentado en contra de ella. Por eso también está ejerciéndose presión con el caso Nene. Entonces me parece que hay otras salidas por las cuales está intentando también saltarse a la vicepresidenta. Ahora, también en la línea de lo que ya ha señalado, coincide el doctor Stalin Raza. Él asimismo en una publicación de Ex manifestaba: si el presidente se candidatiza, no es reelección. Ahora, es servidor público, 229 de la Constitución, y su periodo es fijo, 144 de la Constitución. Por tanto, para ser candidato debe renunciar, 113.6 de la Constitución de la República. Sobre el caso Nene, al que también hacía referencia, doctora, digamos que de darse un escenario en el que de alguna u otra manera se la vincule directamente a la vicepresidenta Verónica Abad. Recordemos que el día de ayer no rindió versión porque no se había aclarado por parte de Fiscalía si esta versión iba a ser entregada en calidad de sospechosa o de testigo. Exactamente. Bueno, eso veremos qué pasa con ese caso. De darse ese escenario, ahí podría eventualmente configurarse una de las causales de ausencia en el caso de que finalmente termine procesada dentro de esta investigación, ¿o no? Primero que no hay tiempo. Escenario. Primero que no hay tiempo para eso, ¿no? Ella fue llamada para una versión libre y voluntaria, y eso no es que esté involucrada en el caso. Evidentemente. O sea, no es parte procesal. No es parte procesal. Una versión libre y voluntaria es de alguien que puede tener conocimiento del caso, y entonces el fiscal dice: venga y cuénteme qué es lo que usted puede saber, y además esto es libre y voluntario también, ¿no? ¿Qué es lo que usted puede saber? Pero tampoco es que se puede uno negar, ¿no? Al segundo hay que ir. Eso es, digamos, ahí con la fuerza pública. Pues eso de voluntario es entre comillas. Pero debe haber claridad también en calidad de qué estoy rindiendo la versión, ¿o no? No necesariamente, porque es una digamos, figura en la que te llaman para que tú des información, y luego con esta información aclarar si es que puedes o no tener algún tipo de vinculación con el caso. Entonces me parece que todavía estamos lejos de que la vicepresidenta sea vinculada a un proceso penal. Puede ocurrir, no digo que no, pero creo que no darían los tiempos, porque un proceso penal toma mucho tiempo, digamos, este análisis, para que además ella
esté vinculada, no sé, tenga una sentencia ejecutoriada, que es lo único que la sacaría, digamos, del juego por el tema penal, ¿no? Además que hay que considerar que siendo vicepresidenta de la República tiene también fuero de corte, eso implica que también no podría estar vinculada directamente a este caso, sino que tendría que, digamos, hacérselo con un fiscal, con la misma fiscal general del Estado, con un juez con fuero. Es decir, todo esto de aquí demora y tarda el proceso, ¿no? Por eso me parece que esto, más que ser realmente una real salida para saltarse a la vicepresidenta, lo que hace es más bien ejercer una presión para que ella de alguna manera renuncie. ¿Qué es en el fondo la salida inmediata, digamos, de la vicepresidenta? Si uno quiere que la vicepresidenta no asuma el cargo del reemplazo en el caso de una eventual licencia o renuncia, tendría que no estar en el cargo. Tendría que renunciar. En todo caso, todo apunta a que eso tampoco ocurriría. ¿Qué va a pasar? Ella ha dicho que no, ¿no? Exactamente. Ella ha dicho que no. ¿Qué va a pasar entonces, doctora? Si no se da este escenario que yo planteaba, ¿verdad? No hay causal para que ella no asuma la presidencia en ausencia de Daniel Noboa por el tema de campaña. Pero ¿qué va a pasar si de parte del gobierno se hace uso de algún mecanismo que va en contra de la propia Constitución, que va en contra de la propia norma legal para lograr este cometido? Que eso puede pasar, ¿no? Yo decía justamente ayer en otro espacio, a ver, lo que pasa con Verónica Abad sí está en un limbo, ¿no? Porque ella no está en una ausencia definitiva, claramente, que son las dos figuras que establece la Constitución, la ausencia definitiva o la ausencia temporal, pero tampoco está en una ausencia temporal, entonces está como, no se sabe a ciencia cierta en qué figura está como tal, ¿no? Entonces me parece que sí podría ocurrir que se emita, digamos, una licencia y que sea reemplazado por alguien que no sea la vicepresidenta de la República. ¿Como quién en este caso? ¿Un ministro de Estado? Un ministro. Esto de aquí, si llegara a pasar, sí podría ser impugnable por inconstitucional, ¿no? Es decir, dado que hay una norma constitucional expresa que establece que el reemplazo es, en el caso de licencia, es por la vicepresidenta de la República, y esto no ocurre, entonces esto aquí podría ser impugnado por inconstitucional. ¿Y ahí qué pasa con esa candidatura, por ejemplo? Bueno, la candidatura no habría que hacer el análisis digamos, de los requisitos ya a nivel, digamos, del Código de la Democracia y tal, pero la decisión del reemplazo, esa es la que podría, digamos, impugnarse vía constitucional. A ver, la vicepresidenta ha dicho que no va a renunciar. Usted nos ha explicado, digamos, por los tiempos judiciales que no es tan sencillo, o sea, en teoría, siempre parto de la teoría, en la práctica aquí en el Ecuador cualquier cosa puede suceder, hay pero sería que rapidito se resuelven, ¿no? Dependiendo, los tiempos políticos a ratos los atan a los tiempos judiciales o viceversa, uno nunca sabe. Es verdad. En teoría, no debería ser tan rápido. ¿Qué pasa con el tema electoral? Porque claro, la semana anterior el señor Guarderas anunció la presentación de una denuncia que todavía no llega al Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a lo que yo sé. A mí me hizo ruido el anuncio porque habla de una presunta infracción electoral que habría cometido Verónica Abad siendo candidata a la alcaldía de Cuenca en febrero del 2023. Correcto. Han pasado, luego de esa elección, 2 elecciones más. Las elecciones anticipadas, primera y segunda vuelta, pero además la consulta popular, y 16 meses después se presenta esta denuncia. El tema es que, de acuerdo a lo que él ha anunciado, podría estar incursa en lo que dice el artículo 278, me parece, del Código de Democracia, y si se establece que efectivamente hizo campaña anticipada, podría perder el cargo. Lo dijo el señor Guarderas, no lo dijo el gobierno, pero esta semana, en cambio, ya lo refirió al viceministro de Gobernabilidad cuando en su intervención mencionó, tenemos algunas vías jurídicas e incluso hay una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces a mí se me hizo un ruido tremendo que el vocero de Carondelet ya tome como referencia una denuncia que viene de una persona que no responde, en teoría, al Ejecutivo, haciendo este anuncio. Pero esta podría ser la otra opción que se está manejando. Esta es una opción, pero me parece a mí que es digamos, complejo que realmente por ahí salga una destitución, y voy a explicar por qué. A ver, primero que sí es posible todavía presentar, no ha caducado la acción, no ha prescrito la acción para presentar esta infracción, que en efecto ya se presentó, ya hay una denuncia por infracción electoral por precampaña en contra de Verónica Abad. Ahora, lo que establece el Código de la Democracia en cuanto a estas infracciones, a esta infracción que es una infracción grave, es que la sanción por una infracción grave de este tipo va
desde la multa, desde la sanción pecuniaria hasta la destitución. Es decir, no es la sanción de destitución, no es la sanción, digamos, inmediata en el caso de que se configure la infracción, sino que es un análisis que tiene que hacer el Tribunal Contencioso Electoral a fin de determinar si la sanción, digamos, si ocurrió la infracción, y si ocurrió la infracción, cuál es la sanción proporcional a esa infracción, ¿no? Que puede ir nuevamente desde la multa hasta la destitución, y que puede ser incluso suspensión, pero no necesariamente destitución. A mí me parece que la destitución, por ejemplo, en este caso específico de llegarse a comprobar la infracción, sería una decisión, una sanción desproporcionada. Además, ¿por qué? Porque la infracción presuntamente se cometió cuando ella fue candidata a la alcaldía de Cuenca, un cargo que no ganó. Es decir, no hubo una afectación como tal, que eso es lo que castiga, digamos, como tal la infracción, ¿no? Es decir, que tú hagas precampaña y que te beneficies de esa infracción. No hubo un beneficio porque ella nunca ganó esa. O sea, si hubiese ganado la alcaldía de Cuenca, ahí aplicaría. Quizás Tal vez sí. haciendo un símil como el mismo denunciante presentó la denuncia contra el alcalde de Quito, Exactamente. habiendo sido alcalde y que supuestamente influyó en la campaña electoral, pero en el ejercicio de su cargo de alcalde. En este caso no hay una afectación directa, y además me parece a mí que la destitución, por ejemplo, de un cargo que no tuvo nada que ver con aquel cargo por el cual se generó la presunta infracción, está absolutamente desproporcionado. Entonces, ese es el análisis que tendrá que hacer el Tribunal Contencioso Electoral, pero esto de aquí, sin duda alguna, hay que, digamos, analizarlo con esta regla clarísima que está en el Código de la Democracia, que es que la sanción que puede ser una sanción pecuniaria, suspensión o destitución. Me parece que a mí la destitución no aplica. ¿Y el juicio político? Eso también se habla. Del juicio, esa es la otra salida, por eso digo que hay varias como opciones que se están barajando. Lo que pasa es que el juicio político, a diferencia de lo que pasa con los ministros y ministras de Estado, que digamos hay una causal general que es incumplimiento de funciones, y ya lo vivimos con Guillermo Lasso. Para presidente y vicepresidente de la República se aplican exactamente las mismas causales, que son causales muy cerradas. Ya son 3 causales y deben ser además avaladas por el tribunal, por la Corte Constitucional. Entonces tampoco es tan sencillo. Pero el tiempo también creo que va a ser complicadísimo. Por todo, ¿no? Eso que tú decías, Fabricio, los tiempos no dan, porque vamos ahí a la discusión del orden de prelación para el trámite de los juicios y demás. O sea, así es, que lo podrían priorizar, pero en efecto tendría primero que ajustarse una de las 3 causales que establece la Constitución. ¿No? Es que haya cometido un delito de genocidio, que esté involucrado en un tema de concusión, de cohecho, de enriquecimiento ilícito. O sea, tendría que ajustarse claramente a uno de estas causales. Eso me parece que es un poco complejo, y en efecto en estos casos se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, y este análisis de la Corte Constitucional además tiene tiempos también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no bajan de los 5 días. Entonces me parece ahí que no va a ser tan sencillo irse por el tema del control político. Adicionalmente, creo que también es importante determinar, además de los tiempos, necesitas 92 votos para eso, y creo que tampoco es tan sencillo juntar 92 votos en este punto en el que el presidente de la República no tiene tanto apoyo dentro de la Asamblea Nacional. Oiga, y lo último, porque está en sintonía Jennifer López, que fue alcaldesa del Cantón Paltas en la provincia de Loja, y dice, reflexiona la exalcaldesa: si al alcalde de Quito lo sancionaron con multa y disculpas públicas ante una infracción muy grave, que fue lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, pues acá en el caso de Verónica Abad se esperaría lo mismo dado el caso de jurisprudencia. Caso contrario, se estaría cometiendo una verdadera injusticia que configura violencia política de género clarísima. Dice Jennifer López. ¿Usted qué opina? En efecto, esta no es una infracción muy grave, Fabricio. Esta es una infracción grave por la que se está acusando a Verónica Abad, ¿no? Entonces, claro que la destitución es una posible sanción dentro de la infracción grave, pero no es la destitución, digamos, obligatoria. Y además que en todos estos análisis judiciales es necesario establecer la proporcionalidad en razón de la afectación. Y esto también lo dice el Código de la Democracia, de manera que sí es importantísimo tener claro que en qué medida esta posible infracción pudo haber afectado, pudo haber tenido un grado de afectación grave, digamos, alto, que amerite una destitución. Me parece a mí nuevamente que no, porque en efecto ella ni siquiera ganó esa elección. Claro, y acá también le envío un abrazo a Daniel González, especialista electoral.
que me envía, por ejemplo, lo que dice el Código de Democracia en el artículo 304, la acción para denunciar las infracciones previstas en la ley prescribirá en 2 años. Entiendo que han pasado 16 meses, o sea, todavía está dentro del tiempo. Sí, pero Digamos, se decía por ahí no está la discusión. acción no ha prescrito. Claro, se debe ver las fechas, dice el doctor González. Con esto termino. Entonces, en conclusión, el camino es complejo para quienes pretenden sacarle del camino a la vicepresidenta. Es complejo, no digo que no sea posible porque... ¿Posible jurídica o políticamente? No, políticamente, porque aquí en este país hasta el granizo se tuesta, decíamos, ¿no es cierto? Como su programa. Ajá. A ver, jurídicamente es imposible y políticamente es posible. no es posible. Por eso, jurídicamente no es posible. Políticamente cualquier cosa puede suceder. Políticamente cualquier cosa puede suceder. Jimena Ron. Jurídicamente está bloqueado por la norma constitucional, ¿no? Me parece que eso es importante. Jimena, gracias por el tiempo. Muy amable. La constitucionalista Jimena Ron Herráez, acá interesantísima charla para tratar de tostar granizo como su programa. Tratar de desmenuzar con maicitos un poco y entender cómo es la situación de la vicepresidenta de la República, las diferentes alternativas jurídicas, y gracias al aporte de mucha gente que nos ha escrito, también Vladimir Andosilla, que también nos había escrito en un tramo del diálogo con una reflexión sobre lo que justamente acabamos de dialogar con la doctora Jimena Ron. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.